Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Mariano Santía. Estoy comenzando con un emprendimiento orientado a la ciberseguridad. Quise partir fomentándolo desde la educación hacia el público en general. Tengo varios tópicos a tocar. Quise empezar por un tema en particular que viene sonando mucho en los últimos meses, que es el ransomware. Tuve la suerte de que un especialista en el tema me otorgara la entrevista, que es el doctor Alberto Ranzaúl. Él es abogado especialista en Derecho Informático, experto en Reglamento General de Protección de Datos, responsable comercial de grandes cuentas de una compañía privada, él después la va a nombrar, y profesor de Derecho Informático. ¿Cómo te va, Alberto? Bueno, muchas gracias, Mariano. La verdad es un placer, bueno, acompañarte en este proyecto. Me parece muy necesario hoy en día, más con todo lo que, bueno, vos ya estás especializado en el tema, digamos, lo que es el cibercrimen y lo proliférico que es en el mundo digital, digamos, ¿no? Y el impacto que está teniendo tanto a nivel hogareño como empresario. Y bueno, me parece un tema nuclear que hoy, digamos, es importante difundir algunas medidas de profilaxis digital, por así decirlo, de higiene digital, en esta materia, digamos, para que todos estemos prevenidos y podamos defendernos un poco mejor. Así que es un gusto y un placer estar acá con vos, de alguna manera, ¿no? Virtual. Por supuesto. No, desde ya que el gusto es mío. El tema, bueno, como ya lo hemos charlado de manera privada, fue el ransomware, porque es un tema que viene sonando mucho en los medios, no solamente a nivel de ataques a nivel estatal, sino principalmente privados. Sí, fue una de las figuras, digamos, que empezó a obligar a la gente en realidad a hablar de ciberseguridad, a la gente, digamos, convencional, al público en general, ¿no? O sea, desde hace unos 4 años, escuchar a mi viejo, por ejemplo, hablar de virus era épico. Y creo que marcó algún hito a nivel mundial el impacto de ransomware, principalmente de la figura. Eh, Más que nada seguramente vos estás muy al tanto con el tema de WannaCry y Petya, que pegó a grandes compañías y bueno, fue una de las primeras veces que yo empecé a ver el tema de cibercrimen en cualquier tipo de medio de difusión, sea periodístico o televisivo, ¿no? Entonces me parece que ahí empezó a tomar un poco más de relevancia, más allá del mundo tecnológico o IT, que siempre estuvieron atrás de este tipo de cuestiones. Eh, digamos, si vamos a abocarnos al ransomware, el ransomware hoy en día tiene un papel preponderante, por así decirlo, de tipo cibercriminal, pero conjuga de alguna manera muchas formas de ataque de manera independiente, ¿no? Que nosotros conocíamos. Tradicionalmente hablábamos de virus, de troyanos, de spywares, de phishing, de phishing dirigido, spear phishing. Ahora hablamos cada vez más de alguna modalidad adictiva como otro tipo de fraude, como es el BEC, digamos, un tipo de phishing dirigido pero más a nivel corporativo, que tiene otro tipo de inteligencia, o asociarnos, quizá emparentarnos más con esto de la ingeniería social. Entonces cada vez se fue complejizando más y fueron conjugando en distintos tipos de ataque distintas formas que antes atacaban de manera independiente, ¿no? Entonces eran quizá más fáciles de mitigar o de controlar. Entonces ransomware lo que viene a hacer es una evolución de todo ese conjunto de amenazas que nosotros conocíamos, la verdad, logrando, digamos, de alguna manera negativa, desde mi punto de vista, casi una perfección de tipo cibercriminal, ¿no? O sea, hoy está dotado de un desarrollo tecnológico que lo acompaña,
hoy más en día, de una superficie de ataque, que seguramente lo vamos a hablar más adelante, muchísimo mayor que hace 6 meses atrás. El valor de la información hoy en día es el combustible mundial de las economías. Entonces, digamos que todo ese escenario fue propicio para un desarrollo de este tipo de ciberamenazas, ¿no? Que tanto impacto están teniendo hoy en día. Entonces, si vos me preguntás, que lo estuvimos charlando, ¿qué es el ransomware? Hace un par de años atrás yo te hubiese dicho una cosa, como que es una pieza maliciosa de software, digamos, que proponía o tenía un fin último, cifrar datos o comprometer sistemas informáticos a cambio de un pedido extorsivo, digamos, de un rescate, ¿no? De esa información. Ujú. Digamos, acción que no puede ser revertida de manera tecnológica por parte de la víctima, ¿no? O sea, no estaríamos hablando de ransomware hoy en día, sino hoy Eso. me parece que es un poco más, Mariano, el tema del ransomware es una problemática un poquito mayor. Digamos, a nivel tecnológico se ha desarrollado muchísimo, ya tienen otras características de terrorismo, digamos, se habla de ciberterrorismo por el pánico que infunde, por el tipo de compañías que compromete, por el tipo de servicios esenciales que compromete. Digamos, no discrimina si estamos hablando de una entidad hospitalaria, de una industria automotriz, de un banco, digamos, no hay distinción de rubro educativo, no hay distinción de rubro, ni de tamaño de empresa, si bien ahora tiene alguna nota característica con empresas o organismos de alto perfil, no discrimina al momento de atacar, digamos. Y otra, quizás no novedad, pero que hoy empieza a tener un papel muy importante en la eficiencia de este tipo de ataques, es la organización cibercriminal, ¿no? O sea, hoy hablamos de cibercrimen organizado. Y la Ujú. tecnología, digamos, y el mundo que envuelve a todo este tipo de amenazas, te digo cosas que se me van ocurriendo y me voy acordando, ¿no? Porque la verdad es muy grande el tema, pero digamos, uno de los puntos claves de todo esto es la eficiencia más allá de la ingeniería social, de aprovecharse del estado, esta especie de alevosía digital que yo llamo, o el estado de indefensión de la víctima, porque digamos son gente no experta, más allá de comprometen grandes empresas, el último eslabón débil de la cadena de infección es el usuario final, es el anonimato que esta gente tiene y aprovecha a partir Tal cual. digamos, de las herramientas que le da la tecnología. En base a lo que me decís, ¿qué procedimientos se recomiendan a nivel preventivo? Y mira, a nivel preventivo yo diría que es implementar alguna estrategia, eso no sé si es alguna idea tan brillante, ¿no? Lo de la estrategia, pero en realidad yo iría de abajo hacia arriba. Primero de tipo de concientización a los usuarios de la tecnología, para entender más que nada los vectores de ataque, ¿no? Que principalmente es el correo electrónico, sea personal o sea Ujú. corporativo. Entonces, atender esa cuestión y concientizarlos para que estén muchos más, digamos, despiertos al momento de atender un correo que parecería no tan legítimo, eh, concientizarlos acerca de las características que puede tener un correo malicioso, cosa de que claramente el usuario, a través de la ingeniería social que usan estos cibercriminales, que cada vez es más experta, tiene un nivel muy alto de convencimiento de los correos que envían, puedan detectarlos de manera temprana y no incurrir en hacer clic o hacer esa acción que el cibercriminal necesita para claramente entrar en la red. Y después, claramente, más allá de las campañas de concientización que deberían ser de tipo regular, sea en el ámbito hogareño o en el ámbito corporativo, digamos, es realmente de las empresas más grandes a las más chicas, implementar o asesorarse con algún técnico especializado en la materia que los pueda recomendar en pos del tamaño de la empresa, la calidad y cantidad de datos que manejan, la calidad incluso de los clientes o incluso con quién trafican datos esas empresas, digamos, sea a nivel local o incluso internacional, porque va a generar distintos tipos de responsabilidades emergentes frente a un tipo de amenazas
estamos charlando ahora, es implementar una estrategia de ciberseguridad, digamos. Hay un montón de diversas soluciones en el mercado que tienden hace años atrás nosotros decíamos, a frenar la amenaza, digamos, ¿no? Hoy el mensaje es tratar de reducir el mayor porcentaje posible el impacto, digamos, que puedan causar las amenazas, o sea, detectarlas de manera temprana una vez que hayan entrado en la red y poder mitigar la etapa ejecutoria del código malicioso y claramente evitar, en el caso de ransomware, el cifrado de archivos, compromiso de sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás. Exactamente. Esto viene de la mano a muchas otras preguntas que vienen a futuro, que da pie a mucho a muchas más preguntas que te voy a ir haciendo, Alberto. Como por ejemplo, el contexto actual de la pandemia a nivel global. Sí. ¿Crees que dio un mayor hincapié a que este tipo de ataque de ransomware o, o otro tipo de ataque haya crecido, o simplemente se empezó a ver más que esto existía, que esto estaba, y que lo empezamos a sentir más porque estamos haciendo teletrabajo o porque estamos en casa más dependiendo de los servicios de internet? Sí, en realidad, sí, es buena la pregunta. No, la amenaza, digamos, en sí existe, me podría remontar 40 años atrás. Lo que cobró mayor relevancia en este tiempo, más en esta situación de cuarentena, es que, digamos, a nivel general y a nivel mundial, la gente va a tener más contacto con una plataforma tecnológica, con lo cual, del lado de los cibercriminales, les implica una mayor superficie de ataque. O sea, ahora tiene mayor capacidad o mayor alcance hacia los dispositivos finales de los usuarios, ya incluso aprovechando que muchas empresas migraron al teletrabajo y todavía como fue algo bastante intempestivo, algo que tuvieron que salir eh, muy rápido a resolver, quizá no estuvieron muy eficientes o muy óptimos al momento de migrar también la seguridad corporativa al hogar. ¿Está bien? Ahora, lo que se vio, o lo que sí se manifestó quizá, que no sé si lo llegamos a charlar en algunas llamadas hace días atrás, es la falta de, va a sonar raro lo que voy a decir, una suerte de ética cibercriminal que, digamos, si es que existe, ¿no? Que tenían los cibercriminales tiempo atrás. Ahora vemos que en un estado de crisis mundial, pandémico, donde se está muriendo gran cantidad de gente, es una situación, digamos, de difícil control, ver que grupos cibercriminales salgan a ostentar su poder y atacar entidades sanitarias, más las que están atendiendo Sí. casos de coronavirus, interrumpiendo su operación o incluso comprometiendo todo el sistema de historia clínica electrónica, y ni hablar del servicio de emergencia, digamos, ¿no? O sea, los llamados de emergencia que también se pueden ver afectados. Entonces, aprovechar algo tan gravoso como está en juego ahí, poniéndome más en un papel de abogado, digo, el bien jurídico que es la vida, digamos, ¿no? Eh, no tuvieron reparos o no tuvieron ningún tipo de límites al momento de ejecutar un ataque contra ese tipo de entidades, entendiendo las consecuencias que eso podría traer aparejado. Digamos. Uno analiza el malware en sí o trata de analizar el fin último de la pieza maliciosa, es comprometer sistema informático y claramente atrás un rédito de tipo económico, ¿no? A partir de un proceso extorsivo, coactivo, violento, la víctima o la empresa que se trate. Pero estamos viendo también que los daños colaterales, por así decirlo, que no son tan lejanos al principal, pueden afectar seriamente a la salud de las personas. Entonces creo que eso sí se manifestó, eso sí salió a la luz como gran nota diferencial con respecto a los distintos ataques que veníamos viendo, si bien son complejos a nivel tecnológico, comprometen la operativa de las organizaciones, comprometen la privacidad y la confidencialidad de las personas.
pero no así la vida. Entonces, parece que eso sí salió a relucir de alguna manera poco feliz en este momento pandémico. Bien. Esto me hace acordar también, remontándome a algo que leí ayer, sin ir más lejos, a un tuit de Beatriz Busaniche, Sí, presidenta de Fundación Vía Vía Libre. Libre, exactamente, acerca de la digitalización de la historia, del historial clínico de cada paciente. Me sumé a eso porque me pareció una excelente pregunta como Bueno, para... ahí tocas un tema importante y creo que en la verborragia que me caracteriza se me había escapado. Pero digamos, hoy no solo el ransomware amenaza con cifrar y no devolver los datos, sino que la gran amenaza, o sea, ahora se está hablando de un ransomware de tipo de doble extorsión, o doxware, o como yo lo llamo más simplificado, DX, digamos, ransomware DX, que tiene un fin extorsivo principal, que es el cifrado y compromiso de la operativa, el cifrado de los datos, claro, ¿no? Y interrumpir incluso la operativa de los sistemas informáticos, pero a su vez ese compromiso de información se extorsiona con darlos a conocer o publicarlos, ¿no? O sea, en el mismo proceso, en la etapa de ejecución de esta amenaza, lo que hace es primero filtrar los datos, luego cifrarlos, ¿está bien? Y ya tiene los datos de la compañía en su poder. Cada vez, obviamente, con tecnologías mucho más avanzadas que aceleran todos estos procesos, que los hacen cada vez más difíciles de detección, ¿no? Porque uno lo detecta de manera temprana, pero cada vez más tardías. Si esto se ejecuta más rápido, se propaga más rápido, las herramientas tecnológicas también van a tener que avanzar en ese estadio. Y en ese orden de ideas, digamos, van a haber datos exfiltrados que, conforme a distintos regímenes en materia de protección de datos, se clasifican como más o menos sensibles, más o menos importantes, e incluso las mismas tecnologías permiten la exfiltración y compromiso de una cantidad, digamos, indiscriminada de datos. Y en el punto que vos tocas, realmente los datos de paciente, los registros de pacientes son datos sensibles. Y en ese punto es interesante quizá concientizar a las empresas que tratan y recolectan ese tipo de datos, que deberían tener implementadas, más allá de los procesos que se recomiendan para el cuidado, el tratamiento, incluso la recolección o determinación de la vida útil de esos datos recolectados, incluso el origen o nacionalidad de esos datos ahora es importante, tener en cuenta que deberían tener medidas de seguridad tecnológicas con los fines de proteger esos datos y evitar estas brechas de seguridad, ¿no? Porque de lo contrario, quizá se está viendo cada vez más, puede originar determinadas acciones tipo litigiosas por parte de las víctimas titulares de esos datos, ¿no? Entonces ahí es como que hay muchísimos temas en derecho informático, muchísimos temas en el mundo de esta pulseada entre bienes jurídicos tutelados, derecho conservador tradicional y un panorama que reformula, refunda, digamos, todos los principios rectores que hoy teníamos nosotros los abogados para poder trabajar. Hoy tenemos como refundarnos y reformularnos todo el tiempo y entender lo que nosotros llamamos la naturaleza jurídica de cada una de estas figuras innovadoras que presenta la tecnología para claramente tratar de regularlas o responder frente a determinados litigios entendiendo en profundidad estas tecnologías. Pero sí, el tema de historia clínica electrónica, sin irme mucho por las ramas, es muy importante, al igual que, bueno, un montón de datos confidenciales, ya entendiendo Obviamente. ¿no? O los Yo laboratorios. acá aprovecho para me echar con otra pregunta que tenía anotada y que realmente parte de un diálogo con un colega Sí, y es puntualmente desde el punto de vista del cliente, ¿no es cierto?, de una empresa.
a quién debe acudir la empresa en primer lugar estando frente a un ataque de ransomware, si al abogado de la empresa o bien el equipo que tenga a cargo la ciberseguridad de la misma. Bueno, qué te puedo decir yo que soy abogado, ¿no? Pero claramente, claramente es una pregunta de respuesta mixta, ¿no? O sea, Yo yo sé que la planteo sí, justamente porque hay un panorama muy amplio de cómo se trata el ransomware, de cómo la empresa va a tener que, en un principio, comenzar a dialogar con el cibercriminal y forzosamente el abogado tiene que estar asesorando esa negociación. sí, en principio te cuento un caso que claro, encima le tocó un estudio jurídico en Nueva York, un estudio jurídico que atendía, digamos, personas de alto perfil, políticos, famosos, digamos, ¿no? Entiendo uno de los más altos rescates incluso que se pidieron, una historia abierta, desconocemos el final, voy adelantando, voy spoileando el final de la historia, pero digamos, comprometieron la Como casi operativa de... todos. ¿Cómo? Como casi todos. Como casi todos. Salvo en Europa, digamos que ahora tiene un deber de divulgación de brecha de seguridad, y en Estados Unidos solamente llegamos a conocer los reportados y donde tuvo injerencia el FBI. Digamos que hay un montón de ataques que se nos pierden del scope y de las estadísticas. Pero bueno, este estudio jurídico que es muy importante fue atacado y le pedían inicialmente un rescate de 21 millones de dólares. Uno de los más altos, entiendo yo, siguiendo los casos casi todos los días que se hayan pedido. Intentaron negociar con los cibercriminales y en vez de acceder, creo que le ofrecieron algo de 300.000 dólares. Y nada, los cibercriminales le habían dado un plazo de 7 días para poder pagar los 21 millones de dólares, cosa que claramente no pretendían hacer. Los cibercriminales no solo empezaron a exfiltrar parte de la información comprometida, sino que en una impronta de asesorar a los clientes del estudio, decían que cambien de estudio porque claramente no estaban cuidando los datos de sus clientes y elevaron incluso el rescate a 42 millones de dólares. En distintos medios de difusión, digamos, internacional, se hablaba que, bueno, que el estudio jurídico estaba comprometido porque, por un lado, no quería pagar el rescate, por otro lado entendía que era una de las formas más prácticas de poder evitar el daño, digamos, de filtración de datos, que es de tipo irreparable, ¿no? O sea, una vez que filtran los datos, Sí, más allá del compromiso del cifrado de los datos, que uno con mayor o menor trabajo puede llegar a resolver con un backup, digamos, la filtración de datos es un daño que es de una sola vez, es único, ese daño al dato exacto. personal. Entonces, por otro lado, se había metido en casos, no me acuerdo qué entidad, digamos, internacional de las fuerzas, diciendo que si incluso pagaba el rescate, iba a estar cooperando con el cibercrimen, con lo cual también incurría en una acción de tipo gravosa o ilícita. Entonces, por eso digo, el final quedó abierto, no sabemos qué pasó. Lo que entiendo es que el estudio jurídico volvió a funcionar y no tuvo mayor repercusión la noticia. Voy a omitir, voy a guardar para mi persona lo que pienso de cómo terminó la historia, eh, pero, pero digamos, frente a un ataque de ransomware, más cuando están comprometidos ese tipo de datos, o de cualitativamente hablando, o sea, la calidad de datos es importante, yo en principio llamaría de manera urgente de alerta a mi personal experto en la materia de ciberseguridad que tenga la empresa o terciarizado, cosa de tratar de evitar que se siga propagando la amenaza o siga teniendo un alcance mayor la amenaza, ¿no? Que eso, digamos, es lo más urgente.
Ahora sí, paso seguido, llamaría a un abogado o un cuerpo eh, informado en el tema, que me pueda asesorar frente, primero, a la notificación, que vos me preguntás a mí, éticamente se debería hacer a las víctimas, que son los titulares de los datos que se filtraron, informarles también de las medidas que está tomando la organización para la evitabilidad de un futuro incidente o brecha de seguridad, informar a las autoridades gubernamentales comprometidas, entendidas en la materia, o los órganos de control que propendan, digamos, a la prevención de ciberataques o incluso de la protección de los datos, y claramente todo esto asesorado con un letrado, digamos, ¿no? Eh, Así que la respuesta era, no te diría mixta, ya tendiendo a ser múltiple, ¿no? Pero sí, o sea, Obviamente. lo primero que hago es llamar a mi equipo de IT. Y así corto con el equipo de IT, levanto el teléfono y llamo a mi abogado de cabecera. Está bien. Eh, Hoy en día obviamente hay diversas formas de tratar desde el punto de vista tecnológico con un ransomware. Sí, Eh, yo la que tengo presente en este momento, como para dar un ejemplo, fue el caso de WannaCry, que pudo frenarlo el muchacho que la frenó, eh, sí, casi desde una casualidad. sí, sí. Mira, el detalle técnico no lo recuerdo bien, pero no sé si cortó, digamos, un canal de comunicación donde se hacía el intercambio de llaves o cambió la URL por el Claro. cual actuaba el Re- server pudo final. registrar pudo ver el Claro, código del ransomware y registró la URL que estaba dentro del código y lo frenó exacto. de esa manera. Exacto, o sea, lo que hizo, Pero, digamos, digamos, inhabilitó una de las patas en el ataque, digamos, el compromiso del malware, la explotación de la vulnerabilidad que hacía el WannaCry, y eso claramente no lo podía evitar, pero sí el efecto dañoso del cifrado. Entonces, al cortar ese canal de comunicación que tiene, digamos, para hablar más en mundano, la amenaza en sí, el software malicioso ingresa a la red, pero una vez que ingresa a la red, abre una comunicación hacia afuera. ¿Está bien? O sea, abre una puerta de comunicación de tipo cifrado, para que sea más difícil de detectar incluso, hacia afuera. ¿Está bien? Eh, ese canal que abre hacia afuera, o sea, ese puerto de comunicación que va a tener, ese control que va a tener el cibercriminal desde la parte interna de la empresa hacia afuera, para poder, digamos, hacer todo el progreso del ataque final, que es la exfiltración de datos, etcétera, etcétera, porque de alguna manera lo tienen que sacar. Eso fue lo que cortó este muchacho. Eso había pasado. que irónicamente después el futuro le deparó un Una, destino una posible, judicial. una posible imputación, sí, 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 increíblemente. Pero bueno, cosas que pasan, se diría. Ahora, Tal creo cual. que tu punto inicial eran los métodos de prevención, ¿no? Sí, ¿qué Eh, tratamiento se le puede dar o qué control y o mitigación se le puede dar a un ransomware ya estando afectado la red En realidad, de la el empresa? mayor control, una vez que ya afectó la red, el control, Mariano, es prácticamente nulo. O sea, una vez que entró a la red y empezó a cifrar y evadió de alguna manera de alguna manera, porque pueden tener mayor o menor robustez las medidas de seguridad que haya tenido la empresa, pero una vez que el malware logró evadirlas, es muy difícil frenarlo una vez que está adentro, digamos, ¿no? ¿Existen medidas para frenarlo una vez que está adentro? Sí, sí, claramente que sí, eh, pero ya es mucho más complicado, mucho más complejo. Lo que sí hay que entender es que el ransomware, más que en el caso del WannaCry o Petya, entiendo, eh, radicalmente o el core de la amenaza o de la eficiencia a nivel tecnológico era la explotación de una vulnerabilidad. Para Tal el cual. que no está tan asociado con el término, una vulnerabilidad es una falla que presentan los sistemas informáticos, sean sistemas operativos o aplicaciones, y estas fallas son de alguna manera aprovechadas por los cibercriminales para lograr una penetración en una red, ¿no?
Pero esa es una de las tantas formas que ataca el ransomware. Digamos, después los métodos de ingreso es por correo electrónico, puede ser ingresando a un sitio que esté Exacto, comprometido de manera con malware, entonces nosotros simplemente ingresando incluso podemos quedar afectados o alcanzados por esta amenaza, e incluso a través de redes sociales, es el menor de los casos, ¿no? A través de redes sociales nos suelen enviar links que son maliciosos con algún tipo de ardid en el medio o ingeniería tal social, cual. que hace que, digamos, el usuario final haga clic en ese vínculo y claramente se infecte. Y casos muy épicos, pero que han pasado, es el clásico pendrive infectado que se puede tirar en la Sí, puerta de una empresa. Entonces algún empleado un poco descuidado puede agarrar ese pendrive y decir, uy, qué bueno, ¿no? Y me encontré un pendrive, como encontrarte un billete en la calle, y entra a la tal cual. organización, claro, lo conecta y está en realidad infectando a toda la organización por conectar ese pendrive. Digamos, son muchas, o sea, a su vez, estos mecanismos de infección, ¿a qué voy con todo esto? Estos distintos vectores de infección que tiene el ransomware, o las distintas formas de ingresar a una red, va a implicar claramente la contracara, distintas formas de controlar, prevenir o mitigar la amenaza. ¿Está bien? Entonces, digamos, está bueno, por otro lado, de nuevo, vuelvo a recalcar, está bueno tu proyecto, digamos, porque en cuanto mejor conozcamos a la amenaza, mayor prevenidos vamos a estar, digamos, ¿no? De alguna u otra manera. Y si la amenaza aún así, nosotros tomando los recaudos necesarios, teniendo las capacitaciones requeridas digamos, por el estado del arte y de la técnica de estas amenazas que requieren los usuarios finales, por haber sido asesorados y haber implementado de manera casi perfecta las tecnologías que se nos proponen para la mitigación de estas amenazas, aún así a veces quedamos expuestos frente a esta figura. Pero reducimos de nuevo, como dijimos inicialmente, reducimos el impacto prácticamente a nada, ¿no? O sea, la diferencia entre causar un desastre dentro de una organización y quizá comprometer un par de equipos, ¿no? Esa es la gran diferencia abismal que puede haber entre estar protegido y no. Tal cual. Yo, siguiendo el orden de las preguntas que tenía para hacerte, generalmente hay las vulnerabilidades que explotan quienes generan los ransomware están basados en sistemas operativos privativos como pasó con WannaCry. Sí. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿aconsejarías el uso de software libre en ambientes estatales y privados? Eh, en realidad ahí tengo una pequeña apreciación que siempre, esto no hace mucho lo discutíamos con algunos colegas de Trend, eh, y me desaznaron de alguna manera en esa pulseada. Software libre es un punto, es un concepto quizá un poco distinto a lo que entendemos, y que vos seguramente también entendés, como tecnologías de open source, digamos, ¿no? O sea, Exactamente. eh, una tecnología puede ser de software libre y a su vez de open source, o una tecnología de open source puede ser, digamos, o sea, de código abierto, puede ser a su vez no libre, ¿no? O sea, pueden haber Eso. tecnologías de open source que sean licenciadas, y esto implica que al ser licenciadas tienen un soporte técnico atrás, tienen un background atrás, tienen un tipo de parcheo, un tipo de control sobre esas plataformas muy distintas a la del software libre, que por lo general queda a cargo de quien la utiliza, ¿no? O quien en realidad se encarga de manera voluntaria de ir desarrollándola. Si son más propensos las plataformas de tipo Microsoft a recibir estos ataques, eh, en principio me arriesgaría a decir que sí, pero por un tema de que es más utilizado a nivel mundial, o sea, hay mayor porcentaje de gente, de empresas utilizando plataformas
de tipo Microsoft que empresas utilizando tecnologías open source o de software libre. Entonces, básicamente, la recomendación lo dejo al libre albedrío del usuario de Gmail, De pero cada uno. claro, ahora lo que sí es cierto es que depende para qué tipo de tareas, algunas plataformas van a ser muy tediosas de manejar versus una plataforma más masificada y más estudiada, más conocida, como la de Microsoft. Y a nivel tecnológico, y con esto termino de cerrar la idea, a nivel tecnológico las herramientas open source, pero que sí tienen un soporte atrás o son licenciadas, desde el punto de vista tecnológico, sí quizá les dificulta un poco la tarea a los cibercriminales, porque tienen una forma de funcionamiento un poco más dinámica versus Microsoft. O sea, quizá van cambiando la estructura o la arquitectura o los sitios donde van alojando determinadas tareas o formas de correr los procesos o formas de almacenar alguna estructura de archivos, que eso, digamos, le dificulta al cibercriminal al momento de intentar estandarizar un ataque que pueda aplicar, digamos, a un sinfín de plataformas. Al ser tan dinámica se le va a complicar un poco más ese tipo de plataformas, las open source de tipo licenciado. Desde tu formación, desde Sí. tu experiencia, desde tu posición, ¿qué le dirías a un cliente ante un ataque de ransomware? ¿El pagar lo que solicita el cibercriminal o bien proceder de otra forma y tratar de mitigar el ataque? Yo claramente nunca recomendaría pagar. Por un lado, primero estamos, el ABC de todo esto es que estamos tratando con cibercriminales, ¿no? O sea, nada nos asegura de que al pagar un rescate realmente nos restituya de alguna manera las llaves de descifrado de los datos para que nosotros podamos acceder de nuevo a las plataformas. O sea, eso por un lado. Incluso ha pasado originariamente cuando el ransomware empieza a incrementarse, cuando los ataques, digamos, pedían un rescate de 200, $400 por equipo comprometido, muy distinto a lo que estamos viendo hoy en día, no era muy seguro no había garantía, ¿está bien? Ya estamos tratando con Ujú. delincuentes, o sea, no tenemos que olvidar de eso. Y por otro lado, digamos, el pagar un rescate les da cierta fuerza a los cibercriminales, si bien entiendo que no es el último de los fines, pero uno es el de autofinanciación. Entonces nosotros pasaríamos a ser su propio motor financiando sus actividades lucrativas y de manera ilícita, ¿no? Y por otro lado, o sea, fomentar el cibercrimen, básicamente. Y por otro lado, Exacto. digamos, sin ser ya desde un punto de vista menos moralista, por así decirlo, eh, nosotros como víctimas, si accedemos al pago del rescate, bien podemos, dicho en términos simples, digamos, evadir las consecuencias técnicas de ese ataque, pero claramente nos deja muchísimo más vulnerables a futuros ataques, porque ya somos víctimas que, por un lado, somos vulnerables a nivel tecnológico y en pos de nuestras medidas de seguridad que tenemos, de nuevo, mayor o menor, con mayor o menor robustez, Ujú. pero a su vez tenemos una impronta de pago ya constatada por el cibercriminal, con lo cual deja abierta la puerta a que la vuelvan a aprovechar. Entonces, digamos, mi recomendación siempre va a ser que no se pague. En nuestro país, Sí. ¿qué organismo, qué entidad estatal está dedicada a establecer políticas de ciberseguridad si es que la hay? Eh, Mira, son muchos, son varios los organismos que tienden a establecer de alguna manera o trabajar contra el cibercrimen, incluso las fuerzas.
tienen cada una su departamento especializado frente al cibercrimen. Eh, pero muchas veces yo entiendo que excede el ámbito, entiendes en sentido amplio la palabra, ¿no? Político de seguridad, Ujú. las excede, digamos, y el ámbito de investigación técnica también, porque es muy complejo, digamos, la problemática es muy compleja. Igual. Por lo general, los casos que se estuvieron, en donde el cibercriminal o el actor principal, que no estoy hablando de la organización que estaba atrás de todo eso, sino quien ejecutó en última instancia esa pieza maliciosa desarrollada quizá por un X, ¿no? O sea, esto es un negocio, toda una Ujú. estructura jerárquica que hay en el mundo oscuro de la dark web, digamos, pero enganchan al último ejecutor, al más desprovisto de herramientas quizá, al más inexperto. Entonces, en los casos que se pudo detectar o llegar a esta persona que intentaba ingresar a una red de manera ilegítima y propagar una amenaza como las que estamos hablando, fue por falta de cuidado procedimental, ¿no? O sea, al momento de, por ejemplo, lavar los activos propios o los activos digitales, porque toda esta extorsión se hace en criptomonedas, ¿no? Los pagos se hacen en criptomonedas. Eh, Ahora, digamos, creo ahora en los últimos ataques más de Ryuk y, bueno, ahora que está tan de moda en los últimos días Conti, que dicen que es el predecesor de Ryuk, uf, está usando, se puso más de moda, por así decirlo, el tipo de criptomoneda Monero, ¿está bien? Pero por lo general se usaba Bitcoin. exacto. Ahora, quizá los enganchan más fácil o los atrapan más fácil a estos cibercriminales cuando tienen contacto en el mundo físico, que es esto de retirar de alguna manera a través de mulas digitales estos activos obtenidos de manera fraudulenta, ¿no? Y es más, hace unos Exacto. días, un caso, incluso fue creo un ataque a Tesla, donde la forma de ataque propuesta por el cibercriminal fue buscar colaboración de un empleado interno de la empresa. O sea, ahí vemos que es distinto el tipo de mecanismo que intentó usar el criminal. O sea, buscó una especie de intento de ciberespionaje por parte interna, digamos, un intruder, la figura del intruder, eh, que esa misma persona, ya, claro, accediendo de manera libre a la empresa, ejecute él la pieza maliciosa con una contraprestación de $1 millón, creo que le ofrecía el cibercriminal. El empleado, en vez de actuar conforme al mandato del cibercriminal, lo denunció y de alguna manera pudieron llegar al cibercriminal, si no me equivoco, tratando de escapar de Los Ángeles, si no, no recuerdo bien, porque la verdad tiene muy pocos días esta noticia. Pero bueno, digamos, lo más visto de alguna manera es que no se los pueda encontrar. ¿Está bien? Entonces, de Tal alguna u cual. otra forma, por más fuerzas de seguridad quizá que hayan investigando estas cuestiones, es muy difícil de investigación. Lo que sí me parece muy importante es que sí hayan organismos como los que tenemos nosotros acá, que propendan a la concientización e incluso a dotar más a las entidades gubernamentales de ciertas medidas tecnológicas conforme a los estándares mundiales que deben tener esas medidas, esas plataformas implementadas a los fines de prevenir ataques de esta magnitud. Bueno, hace poco que había salido una noticia de que se iba a formar un organismo que era un proyecto que ya venía de etapas anteriores, eh, que era el C4, C4. tal Sí, cual. Cuando, no, sí, decime. cuando yo leí la noticia, digo, bueno, bárbaro, se forma un organismo que va a establecer un antes y un después en lo que es ciberseguridad, cibercrimen, y sigo leyendo la nota y dice que va a estar compuesto por las actuales fuerzas de seguridad. Entonces es como caer en el mismo error, porque si
es crear una institución, pero si tenemos la misma gente trabajando con las mismas herramientas, Claro, igual entiendo, entiendo que cada vez se están armando ese tipo de proyectos, pero para mí se cae maduro que van a cooperar, digamos, con privados especializados, digamos, con empresas dedicadas a lo que es pura y exclusivamente el cibercrimen, y que, digamos, desarrollen tecnologías a los fines de la prevención y demás cuestiones. Entonces, creo que va a ser un trabajo conjunto. Digamos, para mí hay una tríada perfecta en esos temas, sin irme por las ramas, ¿no? Que es organismos internacionales que ayudan a la ciberprotección, donde nosotros tenemos dónde denunciar y entender que este tipo de problemáticas no son solamente locales, sino de tipo idénticas a nivel mundial. Después tener polos en cada uno de los estados que propongan, digamos, recolectar todo tipo de estadísticas, tratar de monitorear de alguna forma la situación actual a nivel local de los ataques, conocer su forma de operación y demás cuestiones, pero más allá de esa conexión que yo lo creo, pero hiper esencial, claramente el tercer actor muy necesario es el privado que tiene la expertise en esa materia, más allá de política, estratégica u operativa, tiene la expertise científica, ¿no? O sea, es quien mayor profundidad va a tener de estudio en los perfiles cibercriminales, en la forma de ataque, incluso adelantarse unos pasos al cibercriminal, por ejemplo, en el caso de la detección de vulnerabilidades, las empresas mismas de seguridad, como ser, no sé, por ejemplo, bueno, yo trabajo en esa empresa, ¿no? Pero trabajo en el canal, en el partner de esa empresa de Trend Micro, digamos, eh, tienen una iniciativa que es Zero Day Initiative, es un grupo, digamos, de técnicos expertos que se encarga, digamos, de detectar de manera temprana las distintas vulnerabilidades previo a que lo descubra el cibercriminal, digamos. O sea, y esa expertise claramente la tienen los privados especializados, ¿no? Entonces creo que en esa tríada sí se podría empezar a dar un sentido más práctico en la mitigación o control de este tipo de amenazas. Después, bueno, la contracara, si me preguntás desde el punto de vista de abogados, siempre son pulseadas o debates que no tienen fin, y realmente estos problemas debería encargarse el derecho, o más en estos casos el derecho penal, porque, digamos, es muy difícil de investigación y de muy difícil encontrar a quien desarrolla, mucho más todavía, este tipo de, ni siquiera de muestras, de plataformas, porque ahora digamos, ya hace un tiempo este tipo de cibercrimen se comercializa como servicio en la dark web. Entonces, hoy es como entrar a una especie de mercado libre oscuro donde uno puede comprar o adquirir libremente una amenaza e incluso nos alquilan los mecanismos Sí, necesarios para poder distribuirlas y demás cuestiones. Es un software, una plataforma en la nube. Por eso ahora se habla de ransomware en modo nube, digamos, RAS, ¿no? As a service, ransomware como sí. servicio. Eh, entonces, en esa impronta, digamos, es muy complejo del lado del derecho darle un sentido práctico. O sea, no es un homicidio, un delito más tangible que nosotros, con mayor o menor complejidad, podríamos llegar a dar una respuesta práctica y llegar al cibercriminal, digamos, ¿no? Sí me parece interesante que el derecho entienda que hay, desde el punto de vista de la afectación de los bienes jurídicos que toca, que es de tipo pluriofensivo, se suele decir, esta figura, o sea, que tiene una multiplicidad de afectaciones distintas, del derecho a la propiedad, protección de datos, derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a la dignidad, a la confidencialidad, al honor. Hay figuras del ransomware que incluso extorsionan a nivel de imágenes desnudos. O sea, digo, o sea, las modalidades que tiene el ransomware y las formas de coacción psicológica que ejerce y violencia que ejerce sobre las víctimas son múltiples. Con lo cual, si vos desde ese punto de vista me preguntás, ¿le importa el derecho? Sí, claramente tiene que atenderlo de alguna manera. Ahora, el fin último, digamos, la herramienta más fuerte que hoy tenemos es la evitabilidad de esos daños, el control de esos daños. O sea, el derecho a dar una respuesta de tipo reactivo
que quizá no pueda controlar de una manera práctica. Sí cuando lo detectan, ¿no? O sea, que tenga una pena que corresponda y un tratamiento adecuado si es que damos con el actor. Pero si no tenemos un actor es muy difícil, solamente podemos reconocerlo. Ahora, de nuevo, vuelvo a hacer hincapié en que desde el otro punto de vista, preventivo, es para mí la mejor manera de evitar este tipo de amenazas y que tengan un alcance mayor al que podemos llegar a mitigar con este tipo con este tipo de tecnologías que ya existen y están desarrolladas, ¿no? De seguridad. Tal cual. Y para no tomarte demasiado tiempo del que ya te he robado, No, por favor, por favor. eh, ¿considerás que hoy las empresas tienen que tener un asesoramiento en ciberseguridad independiente del departamento de sistemas que tengan en funcionamiento? ¿Tienen que haber dos equipos separados o un departamento de sistemas que se encargue en forma integral? Eh, sí, en realidad sí, la pregunta es sí. El tema es cómo implementarlos en las distintas organizaciones. Imagínate que, por lo general, la gran mayoría de la masa de empresas suelen ser de tipo pymes, ¿no? O sea, en pos de una pequeña elite que son grandes corporaciones, incluso multinacionales. En el caso de las medianas y grandes empresas, quizás sí es más fácil identificar, digo, para las generalidades, no sé bien el alcance de esta entrevista, pero digamos, por lo general nosotros cuando hablamos de departamento de sistemas, la ciencia del sistema, digamos, es muy diversificada, es muy diversa. Entonces podemos encontrar departamentos que se encarguen de operaciones en sistemas, departamento de desarrollo de software en sistemas, departamento de microinformática, digamos, de desarrollo de políticas de seguridad. Entonces podemos encontrar en sistemas, o de soporte, equipo de soporte incluso, en mesa de ayuda, podemos encontrar muchas materias en las cuales se pueda englobar en un departamento de sistemas. Ahora, esa mayor o menor diversificación lo va a dar en realidad la mayor o menor complejidad que tenga la empresa, ¿no? Y que realmente lo requiera. Ahora, como principio, como regla general, sí, me parece muy necesario quien pueda a nivel estructural tener un departamento específico en materia de ciberseguridad, sí, claramente. Ahora, en el caso de las pequeñas empresas o las pymes, recomiendo no solo que, digamos, quizás es muy pequeña, recomendaría poder terciarizar ese servicio, tener a alguien, una persona, puede ser una empresa o una persona física que sea experta en la materia, la pueda asesorar y acompañar en todas estas cuestiones y que de alguna manera la ayude a mitigar este tipo de amenazas que realmente lo van a poder hacer. Eh, pero sí, yendo a la pregunta puntual, también sí, es recomendable que una empresa que lo pueda hacer tenga un departamento específico en materia de ciberseguridad. Muy bueno. Alberto, por mi parte, eh, hasta acá no te quiero quitar mucho más tiempo. No, por favor, un Eh, placer. si querés, si querés agregar algo, si No, creo querés. que ya sería aburrida la audiencia si seguimos agregando más cosas, pero nada, entiendo que es una amenaza que sí que hay que darle importancia, que hay que darle seguimiento y un tratamiento como cualquier tipo de figura o delictiva a nivel de derecho informático, así como lo englobamos hoy en día los abogados, un tratamiento multidisciplinario, ¿no? O sea, que conjuguen equipos expertos en distintas materias, ¿no? O sea, en materia de protección de datos, en materia legislativa, en materia de política criminal, en materia tecnológica, en materia de infraestructuras. Entonces, digamos, buscar un tratamiento de distintos puntos de vista que ayuden a dar una respuesta lo más adecuada posible en el momento que se trate. Eso diría como conclusión o como cierre. Perfecto. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por el aporte que nos has hecho.
No, por favor, un placer. Cuando quieras, completamente a disposición de tu proyecto, que me parece que tiene un objetivo magnífico. Así que, Bueno, cuando quieras, charlamos de nuevo. muchísimas gracias y por supuesto que estamos en contacto. Dale, muchísimas gracias, Mariano. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, hasta luego.